En cuanto a la aplicación de la odontología en el mundo antiguo, se dice que los registros arqueológicos más antiguos de tratamientos dentales que han sido descubiertos cuentan con aproximadamente 15.000 años de haber sido realizados. Un claro ejemplo de la presencia de la odontología en la antigüedad son los múltiples restos de piezas dentales que contaban con diversas técnicas de implantaciones y rellenos dentales que han sido encontrados en el territorio de Eslovaquia y datan de alrededor del año 4500 a.C. La historia de la odontología existe por lo menos desde hace 5000 años, pues se tiene en evidencia de que los egipcios por el año 3000 a.C. ya realizaban extracciones dentales y trepanaban la cortical externa de la mandíbula para drenar accesos odontológicos. Trataban inflamaciones bucales y reponían las piezas dentales ausentes con diferentes sistemas. Los medios terapéuticos utilizados por los egipcios eran sencillos, múltiples y variados, sorprendentes para la sociedad actual. El primer odontólogo de la historia era un importante dignatario de Menfis de la época de Diezer y tenía varios títulos más. Su elevada posición muestra la reputación y respeto del que disfrutaban los médicos encargados de las enfermedades dentarias. Esta personalidad del antiguo Egipto indicó la importancia de la asociación de la medicina y la odontología. La sociedad egipcia reconoció a la odontología como una especialidad quirúrgica muy importante. La farmacopea egipcia de la época recurría a más de 500 sustancias, extraídas en su mayor parte del reino vegetal para tratar los diferentes problemas de la medicina. Algunas de estas sustancias eran mirra, lotus azul, hojas de ricino, incienso, cataño y resina. También los egipcios contaban con medicamentos de origen animal y mineral. Está demostrado que los egipcios padecieron de enfermedades odontológicas graves debido a ingestión de alimentos muy duros y fibrosos. La extracción de los dientes y muelas era la praxis principal para aliviar las infecciones dentales. También es probable que estos primeros dentistas perforasen agujeros a través de la cortical de la mandíbula para aliviar la presión producida por exudados purulentos asociados a abscesos dentales. Los aztecas se asentaron en las tierras altas de México 350 años después de ser abandonado el centro religioso de Teotihuacán y conquistaron a las tribus vecinas adoptando las costumbres de los pueblos sometidos. Una de las fuentes más importantes de conocimiento sobre las primeras prácticas odontológicas entre los aztecas son los escritos de un monje español llamado Fray Bernardino, que dedicó toda su vida a examinar y registrar cada aspecto cultural de la tierra recién conquistada. Entre otras cosas, estudios de las enfermedades de la boca eran tratados con hierbas y derivados botánicos. Los aztecas creían que las caries eran causadas por un gusano que eliminaba masticando un ají picante. Tenían la creencia nativa de que solo los niños nacidos en luna llena pueden tener un labio leporino. Los escritos de Bernardino son la única referencia a la extracción de dientes entre los aztecas. Decían que cuando un paciente sufría un dolor de muelas, lo usual era machacar un gusano, mezclarlo con esencia de trementina y pintar con esa mezcla la mejilla del paciente. Al mismo tiempo, se colocaba un grano de sal dentro de la cavidad y del diente se cubría con pimienta caliente. Se hacía entonces una incisión en la encía, colocando en ella la hierba y solamente si el dolor y la infección continuaba, el diente era extraído. Como los aztecas eran guerreros, sufrían a menudo heridas y las suturaban con mechones de pelo. Se encontraron hierbas suturadas en labios y mejillas. Se cree que sus prácticas odontológicas tenían un carácter religioso y social, pero sobre todo estético. Su tecnología era notable observando la preparación de la cavidad dental de las piezas a tratar. Para los mayas, sus dientes y su sonrisa tenían una gran importancia y denotaba rango social y belleza. Existen muchos vestigios arqueológicos sobre la odontología del pueblo maya, mayormente en Guatemala. Estos vestigios ofrecen una considerable información morfológica, así como a la vez son clave potencial para interpretar rasgos ideológicos de orden religioso.
Las formas en que se realizaban las incrustaciones dentarias eran varias y siempre afectaban las caras proximales y los bordes incisales de los dientes anteriores. El corte que se hacía en la parte libre de los incisivos quedaba dividido por escotaduras rectangulares o triangulares, siendo considerado por algunos arqueólogos que se realizaba con fines religiosos, teniendo en los cortes asociaciones a imágenes de esta índole. Frans Blom, arqueológico danés, creyó que estos cortes significaban el espíritu, la vida, el aliento, etc., o bien que obedecían a ideas mágico-religiosas primitivas de las personas de alto rango político o social, pues el mando y el sacerdocio coincidían en la sociedad maya. Las primeras escuelas médicas surgieron en el siglo VI a.C. Llegaron a ser famosas las de Cirene, Rodas y Cos. En el periodo helenístico destacó, entre todas, la escuela médica de Alejandría. En esta primera escuela la enseñanza era libre y remunerada, y se establecían lazos estrechos entre discípulos y alumnos. Una muestra de ello quedó reflejada en el juramento hipocrático. Sin embargo, no parece que existiera un currículo establecido, ni procedimientos para dar por concluidos los estudios. El pueblo griego desarrolló una nueva manera de pensar y vivir conocida como el milagro griego. El sabio se va a convertir en poseedor del conocimiento racional, dejando ser un mago o sacerdote mediador del poder sobrenatural. Las interpretaciones sobrenaturales de la enfermedad comenzaban a ser utilizadas por explicaciones naturales en las que había una clara influencia filosófica. De esta forma se va a constituir la medicina científico-especulativa. Hipócrates está considerado como el padre de medicina. Sus teorías sobre la enfermedad fueron las primeras al respecto y se basaban en la observación. Hipócrates y Aristóteles escribieron sobre ungüentos y procedimientos de esterilización, usando un alambre caliente para tratar las enfermedades de los dientes y los tejidos orales. También estudiaron la extracción dental y el uso de alambres para estabilizar fracturas maxilares y En la Edad Media, que es del siglo V al siglo XV, se distinguen dos periodos, el de la medicina monástica y el de las universidades. La medicina monástica se predicaba en los monasterios, donde se tradujeron numerosos libros procedentes del mundo árabe. Cabe destacar la Escuela Médica de Salerno, fundada en el siglo X, el primer centro laico de enseñanza de medicina en Europa Occidental. En este periodo se van a utilizar los hospitales con fines docentes. Algunos de los primeros hospitales, fundados en el Imperio Bizantino, contaron con estudiantes de medicina e incluso albergaron bibliotecas médicas. Sin embargo, fue en el Imperio Islámico donde más se desarrolló este sistema. Los hospitales árabes existían bibliotecas y salas de reunión donde se realizaban discusiones y se animaba a los estudiantes a leer textos médicos clásicos, filosóficos y literarios. Mientras, en Europa Occidental, los hospitales tenían un carácter religioso y estaban dedicados al cuidado de toda clase de indigentes. Las primeras universidades se fundaron a finales del siglo XII, entre ellas destacan la de París, Londres y Oxford. Solían estar compuestas por 4 facultades, la menor de artes y las mayores de teología, derecho y medicina. La enseñanza de la medicina en las universidades era muy teórica y no se enseñaba la práctica clínica. En relación a la odontología, hay que mencionar a Bernardo de Gordon, que introdujo la teoría del aflojamiento de los dientes, a Guy de Chauliac, que estimuló la higiene dental y señaló que las caries tenían 3 fases: producción de dolor sin estímulo externo, y a Giovanni da Vigo, que fue uno de los primeros en realizar obturaciones con hojas de oro. En la época del Renacimiento, lo que sucedió fue que diversos científicos llevaron a cabo sus aportaciones a través de sus conocimientos. Como primer acontecimiento tenemos que Francisco Martínez de Castrillo elaboró distintas literaturas acerca a la anatomía de los dientes, el cual como contenido encontramos avisos y remedios importantes en caso de una fractura. Y una de sus literaturas más importantes y destacada fue La Orden de Curar los Dientes, que fue publicada en el año de 1557. En el estudio de las ciencias y del cuerpo humano, cabe destacar 2 grandes científicos como lo es Vesalio y Leonardo da Vinci. Andrés Vesalio, 1514-1564,
un autor de los libros más influyentes de la anatomía humana, De Humani Corporis Fabrica, el cual fue publicado en 1543 en Basilia, obra de 7 volúmenes. En el año de 1630 inicia la actividad dental con la llegada de los barberos ingleses. En 1699 se dio la subdivisión de cirujanos dentistas que impedían el abuso de charlatanes. A lo largo del tiempo se siguió dando el desarrollo y descubrimientos acerca a la odontología. En la Edad Moderna, a sus inicios, encontramos a un científico importante, conocido como el padre de la odontología, Pierre Fauchard, el cual aportó una de sus literaturas, Le Chirurgien Dentiste ou des Dents. Otro científico importante es Pfeiffer, que en 1756 descubrió un método para impresiones con cera. En cuanto al siglo XIX, Charles Godin fue uno de los más brillantes dentistas de su tiempo. Se le conoce por haber fundado una institución odontológica internacional que terminaría siendo la Federación Dental Internacional, cuyo mensaje fundamental persiste después de más de un siglo. En el año de 1907, Heinrich Braun introdujo la novocaína como anestésico local en los consultorios odontológicos. En 1955, Michael Buonocore comenzó a utilizar los rellenos de resina de color blanco, esto con el objetivo de ser más estéticos. En 1996, Charles Kells realizó la primera radiografía dental en Estados Unidos, revolucionando así la aplicación odontológica. Con respecto al siglo XX, la odontología estaba más que establecida y era respetada tanto en Europa como en Estados Unidos. Los sistemas básicos de la enseñanza y práctica funcionaban sin problemas, y las organizaciones odontológicas florecían en todo el mundo. Durante el siglo XX ocurrían cambios. Las áreas, el equipo dental experimentó transformaciones radicales, y se dieron pasos realmente revolucionarios en los campos de la odontología preventiva, la salud pública dental, así como en su aplicación. Un suceso sumamente importante para la odontología fue el descubrimiento de la existencia de células madre en la pulpa dentaria, ya que con ello se logró ampliar el campo de bases odontológicas que se conocía con anterioridad.